El tema para hoy es la comunicación del corazón con Dios. La comunicación del corazón con Dios. Vamos a tener este tema precioso y qué bueno que usted me acompañe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que les invitamos. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Vamos a buscar esta hermosa porción de la palabra. Capítulo 2. Dice la poderosa palabra del Señor. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Del verso 1 al 3. Gloria al Señor. Y vamos a mirar qué elementos hacen parte de la comunicación del corazón con Dios. Ya usted sabe muy bien que vamos a hablar del tema de la oración, que es bien importante en la vida cristiana. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Gloria al Señor. Y el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos entonces en esta hora a meditar en la comunicación del corazón con Dios. Sabemos muy bien lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos aquí. Son unas instrucciones sobre la oración y hay una exhortación, es un ruego que debemos hacer delante de nuestro Dios. En Efesios 6:18 nos dice la Escritura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros debemos dedicar mucho interés a la oración, porque cuando nosotros oramos a Dios tenemos muchos beneficios. Y este aspecto de la vida espiritual nos hace comprender las bendiciones grandiosas que se tienen y se alcanzan cuando nos acercamos a Dios a través de la oración. Y es un lugar especial de dedicación a esta preciosa práctica de hablar con Dios. Cuando oramos, estamos en ese momento de adoración y comunicación que incluye la presentación de nuestro deseo a Dios. Ahí hay un diálogo lógico con nuestro Dios y sabemos que esa comunicación del corazón con Dios es para el cristiano imprescindible, porque con esa comunicación es donde el cristiano puede poner sus cuitas, puede poner esa ansiedad. Y como dice el apóstol Pedro, que debemos poner toda ansiedad sobre él. Y eso hay que hacerlo a través de la oración, porque Él tiene cuidado de nosotros. La primera oración que se considera en la Biblia está registrada en Génesis capítulo 4, el verso 26, donde aparece la primera oración. Tenemos unas bases bíblicas interesantes que vale la pena señalar. Lo que el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta, dice el apóstol Santiago, el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La carta que el apóstol Pablo escribiera a los Colosenses, el capítulo 2, que hay unas citas que no podemos pasar por alto. Colosenses capítulo 4, el verso 2, dice la palabra del Señor Jesucristo, aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor. Perseverad en la oración. Mire que hay una invitación. En Efesios dice, perseverando en la súplica, velando en ella con toda perseverancia y súplica a los efesios.
A los colosenses les dice en el capítulo 4, el verso 2, perseverad en la oración, velando en ella. Aquí viene un elemento pero bien importante, como es la acción de gracias. En cada oración que hacemos a Dios no debe faltar la acción de gracias. Hay que dar gracias a Dios por todo. Así que la Biblia nos da todos estos elementos que hay que incluirlos dentro del orden de importancia en la oración. Porque esto es lo que hace que nosotros podamos tener un entendimiento claro de los propósitos que Dios tiene hacia nosotros. En la oración delante del Señor debe convertirse en lo más alto que usted puede hacer para Dios, con lo más sagrado que es nuestro Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, el verso 26, encontramos un texto bastante conocido para los lectores de la Biblia. Y dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dentro de este texto es importante saber, la Biblia dice que somos llamados a orar en todo tiempo. Es decir, que el cristiano puede estar en sus oficios diarios, cotidianos, pero ahí está orando también a Dios. No podemos dejarlo de hacer. Debemos entonces tener en cuenta que hay unas observaciones que debemos tener en cuenta a la hora de orar. El Salmo 104 hace alusión a esto cuando nos dice de esta forma: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y mire cómo empieza a exaltar al Creador cuando dice: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Gloria al Señor. Mire, el sustento de nosotros, hermano, ¿quién sino Dios nos ha podido sustentar en este tiempo en el que hemos estado confinados en nuestras casas? Pero el sustento no nos ha faltado. Y diga gloria a Dios los que han tenido sustento en su casa. Yo creo que usted también lo ha tenido, porque le doy la gloria a Dios, porque en mi casa no ha faltado el sustento, porque ahí está el Dios que nos cuida, porque ahí está el Dios que siempre nos vigila. Por eso vale la pena buscarlo en oración. Dentro de la oración hay que admitir nuestras faltas. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 1 el verso 9, que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la oración debemos glorificar a Dios. El salmista en su oración, en el Salmo 103, glorifica por las respuestas de parte de Dios. Y él dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, delante de Él, en medio de la oración, podemos expresar nuestras peticiones y aún las de otros. Por eso Pablo dice que debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor Jesucristo. En Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los filipenses, también nos dice en el capítulo 4, el verso 6, específicamente diciéndonos a nosotros, en este tiempo sí que es necesario aplicar ese texto para nuestras vidas. Déjeme decirle, hay un afán en muchos en este momento, y ese afán, algunos se están ahogando en ese afán. Pero dice la Escritura, por nada. Y si la Escritura dice así, debemos recibirla con humildad. Por nada estéis afanosos. Hermano, es que mi esposo no se ha convertido. Por nada estéis afanosos. Hermano, es que no sé qué voy a hacer con la economía. Esto está difícil. Por nada estéis afanosos. Hermano, ¿qué ha de ser después de que pase todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. ¿Delante de quién? De nuestros amigos, de nuestros familiares. No, Señor. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y mire cómo hay que hacerlo, con acción de gracias. Mire los elementos. Hay que dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No quejándonos a otro. No diciéndoles a otros. No. Es verdad que debemos orar los unos por los otros, pero cada uno debemos pedir a Dios en oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando hacemos esto? Y la paz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque, hermano, ¿dónde empieza la preocupación? Ve aquí, en la parte mental. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a realizar ahora? ¿Y cómo nos vamos a mover? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro? Y empieza la mente a turbarse. Pero aquí dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Este es nuestro Dios. En la oración no podemos quedarnos, hermano, usando vanas repeticiones. No, Señor. Tiene que ser una oración con un diálogo lógico a nuestro Dios. Él sabe nuestras necesidades. Créame, Dios sabe nuestras necesidades. Pero no haga como el perezoso. El perezoso espiritual dice, pues si ya Dios conoce las peticiones, ¿yo para qué voy a orar? Es que ya Dios sabe. Eso dice aquel que es cristiano pero perezoso. Pero mire, la hormiga nos da un ejemplo de perseverancia. ¿Qué hacen las hormigas? En el verano, ellas guardan su comidita. Y ellas trabajan y trabajan porque saben que en el invierno no van a poder hacer nada.
Nosotros tenemos que velar en la oración, tenemos que perseverar en la oración. No podemos decaer y mucho menos en este tiempo. Ahora más que nunca, iglesia del Señor, es hora de buscar de Dios. Es hora de encerrarnos con Dios. Tenemos la iglesia en casa para que aprovechemos y nos llenemos del Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre de Jesús. Solo hay un único Dios que le place responder la oración de sus hijos. Y ese es nuestro Dios. Ahora en el Salmo leíamos que nuestro Dios oye nuestros ruegos. Y si Él oye nuestros ruegos, entonces vale la pena que nosotros también podamos rendirle adoración a Él. Por eso en la adoración al Señor, que es en medio de la oración, ese sentimiento de gratitud a Dios por su grandeza, por su bondad, porque nuestro Dios verdaderamente es muy grande, porque nuestro Dios verdaderamente su bondad para con nosotros, hermano, no se puede contar, no se puede medir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El profeta Daniel escribe al respecto allá en el capítulo 4 de Daniel. Sígame por favor con esta lectura. Daniel capítulo 4, el verso 34 y 35 quedó registrado esto. Como este hombre que era un pagano, pero al fin de cuentas se dio cuenta. Esto parece reiterativo y puede sonar un poco de lo que estoy hablando en este momento con respecto a Nabucodonosor, que fue un hombre insensato, que pensó que todas las cosas que había logrado era por él, pero tuvo que reconocer que ese Dios de Daniel es el Dios de todo saber y es el Dios de todo poder. Y mire lo que registra la Biblia cuando este hombre tuvo que reconocer la clase de Dios que tiene la iglesia, porque el mismo Dios que reconoció Nabucodonosor es el mismo Dios de la iglesia del nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije, aleluya, gloria a Dios, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Iglesia, ¿quién es el que vive para siempre? ¿Cuál es su nombre? Es el Señor Jesucristo, cuyo dominio es sempiterno. La palabra sempiterno significa que no hay fin, es eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Qué tristeza ver noticias, porque las noticias no hacen sino alusión de lo malo que está pasando en el mundo, de la pandemia que hay en el mundo. Pero hay una iglesia en este mundo que todavía reconoce que este mundo no se ha acabado, no se ha dañado del todo, porque aquí en la tierra hay una iglesia del nombre, hay una iglesia que lleva la sal, y esa sal es la que conserva este mundo pecador, que conserva este mundo podrido en el pecado. Oh, pero esa iglesia vive para Dios, esa iglesia vive para proclamar el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Quién va a detener a Dios? ¿Quién le va a decir: Señor, no haga esto o no haga lo otro? ¿Quién es el hombre para que le dé órdenes a Dios? Jamás. Es Dios el que gobierna sobre todos. Es Dios el solo soberano. Él es el único que puede hacer lo que quiera y nadie le puede cuestionar a Dios. Bendito el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos declara que en la oración debemos aceptar nuestras faltas. Debemos pedir perdón. Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Debemos tener un ruego delante de Dios. Debemos vivir agradecidos con el Señor. No podemos solucionar el problema del pecado solamente con una oración donde diga: Dios, perdóname, y sigues en el pecado. No, Señor, así no se puede.
Además, Dios no oye al pecador, pero si éste se aparta y busca de Dios, va a recibir de Dios la ayuda. Hay que apartarse de toda clase de pecado. Cuando hacemos una petición específica, qué importante hacer peticiones específicas. No hacer una revoltura de peticiones, sino que de manera específica usted pueda elevar esa petición. Y siempre teniendo claro que en nuestras peticiones tenemos que apelar a la voluntad de Dios y a la capacidad que tiene Dios para responder frente a esa necesidad. No todas las veces el Señor va a responder de la manera que tú quieres, ni que yo quiero. Por eso hay que pedir conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Debemos glorificar al Señor por cualquiera que sea la respuesta. No siempre todo tiene que ser positivo. El patriarca Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Hay que bendecir el nombre del Señor. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, hay que glorificar al Señor Jesús. No podemos hacerlo de labios. La oración hay que hacerlo en el Espíritu, con toda oración y perseverancia en el Espíritu. Debemos hacerlo en santidad. Es la pureza con la que nos acercamos al Señor. Es con la humildad que debemos acercarnos a Dios. Por eso, si hemos fallado, debemos reconocerlo, para que el Señor pueda acudir a nuestro ruego. Lo debemos hacer no intermitente, sino de manera perseverante. Hay quienes oran por una petición un tiempo y se cansan de pedir porque no ven la respuesta. Oh, pero ¿qué tan cerca estás de la respuesta si sigues perseverando en esa oración? Cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, porque es que Dios sabe cuando usted está orando, cuando yo lo estoy haciendo de verdad. Tenemos que orar a Dios de verdad. No cuando ya tenemos sueño, ya cuando tenemos pereza. No cuando lo hacemos de cualquier manera. No. Dios no quiere una oración así. Debemos de darle gracias a Dios siempre, siempre, en espíritu y en verdad. Debemos mirar que en la Biblia aparecen muchos ejemplos de hombres que oraron a Dios y vieron la respuesta de Dios. Pero yo quiero en esta hora, en conclusión, decirle a todos que la oración debe convertirse en un deleite. Debemos deleitarnos orando a Dios. Yo no sé por qué para algunos es tan difícil orar. Se les hace tan tedioso. Oh, pero es más fácil pegarse en una pantalla 2 horas o 3 y ni espabilan. Pero cuando vamos a orar, como que el bostezo llega, la pereza llega y ya no hay entrega, ya no hay ese deleite, ya no hay como esa experiencia que debemos buscar en el Espíritu, ese disfrute que debe haber en la presencia del Señor. Qué bueno tener un gozo, hermano. Ese gozo que produce de tener comunión constante con Dios. Yo no sé cuántos quieren tener una comunión constante con Dios a través de la oración. Pero si hay alguno en esta hora que esté oyendo este mensaje y diga: Señor, ayúdame a ser perseverante. Ayúdame, Señor, a ser constante en mi oración. Que yo no sea inconstante en la comunión contigo. Que yo pueda perseverar con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Usted lo puede hacer, hermanos. Con todo el respeto que se merece nuestra hermana Luz Marina de Galvis. Pero cuando uno escucha los mensajes de nuestra hermana, ella dice, y lo ha expresado personalmente: hermano, a mí me falta todavía mucho para saber orar. Y a veces nosotros decimos: hermano, no, ahí estoy orando. No, hermano, no lo hagamos de cualquier manera. Busquemos cada día ser mejores en lo que hacemos para Dios. No se quede, hermano, con esa oración tan sencilla, tan insípida. Con esa oración, hermano, que no le das importancia al Dios con el que te estás comunicando. Nosotros, hermano, cuando oramos, estamos delante del Rey de la Gloria. Cuando oramos, estamos delante del que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Cuando oramos, estamos delante, hermano, del alto y sublime Dios. No estamos delante de cualquiera. Estamos delante del alto y sublime, el santo y todopoderoso Rey de la Gloria, que se dignó a mirar esta tierra y nos
trajo a su luz admirable y con amor eterno nos ha amado. ¿Cómo no vamos a buscar nosotros con amor de este Dios? Yo no quiero, hermano, que usted deje de orar porque no ve la respuesta que usted quiere. No. No seamos, hermanos, ingratos con nuestro Dios. No seamos, hermanos, ingratos con el Dios que nos da todo. ¿Quién de nosotros tiene algo por su propia cuenta? Ninguno de nosotros. Todo lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Yo quiero que usted de verdad sea agradecido en esta hora. Y le invito en el nombre del Señor Jesucristo que me pueda acompañar en esta hora y decirle: Señor, ayúdame a ser constante en la oración. Ayúdame a ser constante en la oración, Señor. Te lo ruego en tu santo y bendito nombre.